Y gracias por la invitación a Delfa a participar en este mini simposio. Yo voy a estar hablando sobre las alergias, sobre el asma en realidad, que no es una enfermedad infecciosa, pero es un problema mundial, puesto que el 30 a 40% de la población mundial puede tener enfermedades alérgicas. Se estima que hay alrededor de 300 millones. No sé. Como les decía, no es una enfermedad infecciosa, pero es un problema mundial. Hay alrededor de 300 millones de asmáticos. Se estima que para el 2025 haya 400 millones de personas también tienen en el mundo rinitis alérgica. Así que realmente es un problema mundial. Todos sabemos que Puerto Rico es una de las regiones del mundo con más prevalencia de asma. Se estima por el CDC que tiene la prevalencia de asma más alta de todo Estados Unidos y los territorios, y la prevalencia de asma es incluso mayor en niños de 5 a 14 años, con un 25%. La doctora Enid García hizo un survey en Piñones, entrevistando a 70 padres, quien proveyeron información acerca de 131 niños, informando que alergias tenían un 45% de esos niños y asma un 39% de esos niños, incluso más alta que la prevalencia de toda la isla. Estudios de Cohen y la doctora Canino, comparando la misma población genética en Nueva York, en el Bronx y en San Juan y Caguas, encontró que la prevalencia de asma era más alta en Puerto Rico, 41%, comparado con los niños del Bronx, un 35%. Definitivamente hay algo en el ambiente de Puerto Rico que predispone a los niños a alergia. Los hongos como alergenos han sido pobremente estudiados, diría yo, y en contraste con otros alergenos como el polen, los hongos son muy comunes, están abundantes todo el año, son muy pequeños, se inhalan a nivel del pulmón. Ellos potencialmente pueden colonizar las vías respiratorias, produciendo inflamación, daños pulmonares que pueden ser irreversibles a través de proteínas, proteasas y VOCs. Por lo tanto, tienen un impacto mayor en el sistema inmunológico que el polen o los ácaros. Yo voy a estar hablando sobre la aerobiología, que es el estudio de los bioaerosoles, ¿verdad? Los bioaerosoles, que serían la composición de estos particulados en el aire, su dispersión y su recuperación. Dentro de estos bioaerosoles son muy importantes el hongo y el polen, porque son alergenos, desencadenando problemas respiratorios de alergia y asma. Afectan la calidad de aire exterior, pero también penetran al interior, también afectan la calidad de aire interior. Hay una ruta biológica que no voy a discutir por razones de tiempo, pero todos estos pasos de esa ruta que los alergenos toman en el aire, desde su fuente, su liberación, su dispersión en la naturaleza, su deposición a la tierra nuevamente y su impacto en la salud respiratoria, son afectados por los factores meteorológicos del tiempo, la lluvia, la humedad relativa, el viento, etc. Vamos a hablar sobre la dispersión de estos alergenos, que está dependiente de movimientos de aire, turbulencia y convección termal. Estos hongos crecen en los árboles. Es una foto del yunque que tomó Jovenis González de León, donde esas esporas liberan sus esporas en la capa turbulenta de aire, que le garantiza a esa espora suspenderse en el aire y viajar grandes distancias. Cuando empezamos estos estudios, la teoría era que los hongos venían de África, ¿verdad? Así que quisimos probar si esa teoría era cierta, y obviamente no fuera cierta. Ustedes ven aquí cómo hicimos un estudio comparativo, simultáneo, con equipos Burkhardt presentes en el Yunque, en el Verde, en Canóvanas, Campo Rico Canóvanas, en la Universidad del Este, en Carolina, y la estación del Recinto de Ciencias Médicas, para que ustedes vean que la control, que era la costa este en las Cabezas de San Juan, muy pocas esporas presentes, indicando que no venían allende del mar, sino que los hongos se generan básicamente en el Yunque, con un gradiente decreciente de concentración a medida que los vientos alisios dispersan esos hongos hacia la zona metropolitana.
Una comparación de un año de Caguas y San Juan se presenta en esta diapositiva, donde se ve la promedio por mes y la desviación de un 95% entre esas dos ciudades, que muestra claramente que Caguas tiene una concentración de hongos más alta que San Juan. La diferencia es significativa entre las dos ciudades y ustedes ven que el patrón de dispersión de hongos en las dos ciudades es bastante parecido. Nos fuimos a viajar por el resto de Puerto Rico y ustedes ven ahí los resultados de las comparaciones simultáneas de San Juan con Ponce, como Ponce, a pesar de que es más seco, tenía más hongos que San Juan, y lo que sucedió es que estos estudios se hicieron en enero a marzo, y en esos meses llovió mucho en la cordillera central, venían los vientos del norte, los frentes fríos del norte, y todos esos hongos que se generaban en la cordillera central llegaban a la ciudad de Ponce. Una historia parecida sucedió en Mayagüez, donde se ve que hay mucha concentración de hongos, más alta que de San Juan, en la comparación simultánea. Nuevamente, conversión de vientos hasta la bahía de Mayagüez explica esa alta diferencia en esporas de hongos. Arecibo y San Juan, más o menos la concentración alta, y Juana Díaz con San Juan, pues Juana Díaz también mucho más hongo que San Juan. Como ustedes ven, no solamente es el yunque el generador más importante de hongos para la zona metropolitana, sino que para el resto de Puerto Rico, la cordillera central representa una importante generación de esporas para toda la isla. En conclusión, pues decimos que los hongos son endémicos a Puerto Rico, se generan en la zona montañosa, y que obviamente, debido a la topografía de Puerto Rico, la estación de San Juan no es suficiente para reportar todos los alergenos que hay en la isla, y que requeriríamos una red de estaciones de alergenos para todo Puerto Rico. La deposición de las esporas es otro factor importante. Las detectamos en la azotea del recinto de ciencias médicas utilizando un Spore Trap, que es el Burkhardt Air Sampler. Ustedes ven aquí las esporas, particulado de las esporas. Nos contamos con 100X, que permite diferenciar el tipo de espora, ascosporas, bacillosporas, que son las que más predominan en Puerto Rico. La estación de San Juan de nuestro laboratorio es la única certificada por la Academia Americana de Asma, Alergia e Inmunología para el reporte de alergenos, tanto polen como hongos. Existe un total de 85 estaciones en Estados Unidos, la mayoría reportan polen. Esta es la dirección de la academia que ustedes puedan visitar para detectar la concentración o niveles de polen y hongos diarios, y le dan a ese mapa de Estados Unidos en la zona sureste. Allí aparecen las estaciones que reportan, estando allí la de San Juan. La información aparece como un abanico de colores, ¿verdad? Según el nivel: bajo, moderado, alto, ámbar o rojo. Y cuando le dan y entonces una de las cosas que inmediatamente nos dimos cuenta es que al hacer la tabulación de los últimos 6 años con los datos de Puerto Rico, no podíamos seguir usando los niveles de alerta de hongos de Norteamérica, porque estos son muy bajitos. Allá la percentila 1%, o la más alta, es 50.000 esporas, y aquí en Puerto Rico tenemos casi 3 veces más la concentración de esporas de hongo, y por lo tanto tuvimos que cambiar nuestra alerta de la estación de San Juan a 3 veces más, 139.000 esporas por metro cúbico de aire. Voy a compartir con ustedes los calendarios de esporas del 2007 a 2012 para que ustedes vean que hay relativamente una distribución semejante a lo largo de esos años que ustedes ven allí, con 2 temporadas, una corta de abril y mayo, y la más importante y más alta, que es la de septiembre a noviembre, que se presenta relativamente reproduciblemente en esos años, ¿verdad? Sin embargo, como ustedes saben, en biología nada está escrito sobre piedra, y el año 2011 pues representó un cambio importante, porque empezó la temporada corta de abril y mayo, se mantuvo durante todo el verano, y la temporada que esperábamos ver en septiembre o noviembre no fue tan importante como fue la del verano. Algo parecido hemos tenido este año, donde prácticamente no tuvimos lluvia en el mes de septiembre, y solamente observamos un asomo de temporada en los meses de octubre y noviembre, y ya empezamos a bajar nuevamente.
Una cosa interesante de estos hongos cuando se liberan en la naturaleza es que tiene una distribución circadiana. Durante el día las concentraciones de esporas de hongos son muy bajitas, pero en la madrugada se liberan la mayor cantidad de esporas debido a la humedad relativa y al rocío que se produce en la noche. Sin embargo, esa distribución circadiana se afecta grandemente cuando cae un aguacero en el mediodía. Produce una rápida liberación de esporas, mayormente diatripelas, un tipo de hongo que se libera muy rápidamente, que produce un pico inesperado durante el día, ¿verdad? Estas escalas son las mismas y esta concentración tan alta durante el día pues opaca lo que se iba a observar esa noche. Una de las cosas más importantes de los estudios que estamos haciendo es que los hongos que predominan en Puerto Rico son muy diferentes a los que se encuentran en la Europa y Norteamérica. El 55% de los hongos del aire de Puerto Rico son bacillosporas, un 24% son ascosporas. Desafortunadamente, los hongos a los cuales tenemos reactivos diagnósticos que están en rojo son una minoría de los hongos que están en el exterior. Por lo tanto, no es de sorprenderse que estemos subestimando la alergia a los hongos en Puerto Rico. Precisamente hicimos un estudio piloto, ¿verdad? Con la prueba cutánea de Sprig Test, donde probamos una serie de alergenos, de polen, de animales, de hongos comerciales, ¿verdad? Como deuteromicetos, ascomicetos, y preparamos unos extractos en el laboratorio crudos de algunos hongos bacillomicetos comunes en el ambiente, y los resultados nos dieron la razón en el sentido de que los hongos comerciales que usamos para diagnosticar alergias reaccionan relativamente bajo en los pacientes de Puerto Rico. Solamente el Ganoderma, uno de los hongos bacillomicetos comunes en Puerto Rico, reaccionó a un nivel semejante a los ácaros. Y precisamente Frances Vilá está purificando esos extractos de Ganoderma para hacer pruebas diagnósticas. En resumen, podemos comparar Estados Unidos y Puerto Rico diciendo de que aquí los hongos son mucho más altos, ¿verdad? Tenemos una escala diferente, tenemos un ritmo circadiano, está presente todo el año. Tenemos dos estaciones o temporadas ya claramente determinadas, y las esporas que predominan en Puerto Rico no tenemos reactivos diagnósticos ni pruebas vacunas para estos hongos. El impacto de las esporas en el asma, pues obviamente sería la razón más importante de hacer este tipo de trabajo. Y ustedes ven aquí, y pues por razones de tiempo mezclé 2 años, el año 2007 y el año 2008 en el Hospital San Jorge, los casos de hospitalizaciones por asma en barras azules, y la línea roja, la concentración de esporas de hongo. Aquí está el polvo de África, que aparentemente no aumenta las hospitalizaciones en la zona, en los niños pediátricos. Es interesante cómo en este año tuvimos 12 millones de esporas en total, y la escala de hospitalizaciones fue de 120. En el año 2008 tuvimos 16 millones de esporas totales, y la escala de hospitalización aumentó a 180. Eso es algo interesante. Obviamente, para el análisis estadístico de estos datos, que son variables en series de tiempo, pues necesitamos ayuda de personas que sepan de este tipo de trabajo, como el doctor Perichi en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y un estudiante de segundo año de medicina, el señor Jaime Raura, donde evaluamos todos los contaminantes ambientales, PM10, PM2.5, ozono, factores meteorológicos y los alergenos en el asma pediátrica. Y este es el modelo que resultó de esta comparación de los resultados de las hospitalizaciones por asma, los datos reales, y el modelo predictivo utilizando las esporas de hongo y el ozono en la línea entera con el 95% de confianza, indicando que las esporas de hongo y el ozono son factores que predicen el asma infantil en Puerto Rico. Eso en cuanto a los hongos del exterior, ¿verdad? Obviamente estamos haciendo estudios clínicos que nos ayudarán a confirmar la relevancia de las esporas de hongo del exterior. Pero resulta que también hay problemas de hongos de interior. Y yo no sé si cuando llegaron a este salón se dieron cuenta de un olor extraño,
Pues ese olor es debido a estos hongos del interior que en el laboratorio estamos diagnosticando todo el tiempo con investigaciones de contaminación microbiológica del aire. Cuando estos hongos encuentran materiales como la celulosa de los acústicos que está húmeda, pues empiezan a crecer produciendo sus esporas en el aire. Y obviamente pues es un problema, ¿verdad? Cuando se hacen estos estudios se requiere un método volumétrico con un equipo que utilizamos dos medios de cultivo diferentes, uno de extracto de malta y uno de G25. Es un equipo volumétrico y por lo tanto podemos cuantificar la concentración de esporas de hongo o de colonias de hongo en el interior. Y aquí ustedes ven un estudio representativo de los miles de estudios que hemos hecho en Puerto Rico en todos los tipos de ambientes, y eso va algo bien consistente. Cuando se usan los dos medios de cultivo simultáneamente con dos equipos diferentes, se encuentra que este medio de extracto de malta, que es el estándar para cultivar hongos, no detecta la presencia de los hongos más comunes en el interior de los edificios, que son los hongos xerofílicos, que sí se detectan con el medio de G25. Y ahí ustedes ven la diferencia abismal que hace utilizar un medio de cultivo sobre el otro. Aquí se detecta un problema severo de amplificación de hongos, mayormente Aspergillus penicilloides y Aspergillus versicolor. Y aquí ven los resultados de un estudio comparativo en un apartamento donde se ve claramente cómo el medio de G25 permitió desarrollar o detectar la contaminación de estos hongos. Este grupo de hongos xerofílicos es el grupo de colonizadores primarios. Desafortunadamente tampoco tenemos reactivos diagnósticos para estos hongos. Así que precisamente Joenis González de León está haciendo estudios utilizando uno de los hongos xerofílicos más comunes en Puerto Rico, que es el Aspergillus penicilloides, para ver si desarrollamos reactivos diagnósticos para estos hongos. Comparando alergenos de exterior e interior, vemos que los hongos están tanto en el exterior como en el interior. Desafortunadamente, estos hongos del exterior son imposibles de evitar, ¿verdad? Son producto de una cuestión de la naturaleza, son generalmente en temporada o en estación. En cambio, los hongos de interior son perennes. Y generalmente, pues la diferencia más importante es que estos hongos xerofílicos en el interior y estos hongos Basidiomycetos ascomicetos en el exterior, no tenemos pruebas diagnósticas para ello, y por lo tanto yo estoy seguro que cuando hagamos los reactivos diagnósticos vamos a ver una explosión, ¿verdad?, de detección de alergia a los hongos en Puerto Rico, porque no tiene sentido una isla con tanto hongo, tanto interior como exterior, que las pruebas de alergenos salgan negativas, pruebas cutáneas negativas o bajitas, las pruebas serológicas negativas, y para mí es que estamos probando con los reactivos que no son los adecuados. Y entonces quería terminar con una conclusión de un trabajo de Loyo Berríos en el Journal of Asthma, que dice que una alta proporción de individuos son genéticamente predispuestos al asma, factores únicos a Puerto Rico, y nosotros hemos agregado allí nuestra contribución de Basidiosporas y Ascosporas en el exterior y niveles muy altos de hongos xerofílicos en el interior podrán tener un efecto adictivo, resultando en una incidencia mayor de asma, tanto de temporada, los hongos del exterior, como perenne, que serían los hongos del interior, un asma de ese tipo. Y yo quiero pues agradecer a los colaboradores que hemos tenido en el estudio y a la invitación a compartir esta información con ustedes. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto.